Bueno, y para terminar ya, nos queda David Munguía, que os digo que no os va a defraudar. Veréis qué síntesis hace de los mecanismos internacionales que hay y que existen. Y bueno, os dejo con él porque... Lo voy a hacer muy rápido, además no voy a hacer ronda catalán, no sé, os voy a evitar. No, además, muy rápido y a partir de, antes de hablar de la apartheid, primero agradecer que me hayáis invitado, que esté aquí, y para mí es un honor un poco estar aquí, pero también compartir la mesa con víctimas, porque un poco es el papel que tenemos que tener desde la sociedad civil española y desde la universidad, es hacer este acompañamiento y ver que no están solos, que son víctimas, son gente que está trabajando con víctimas. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que nosotros debemos hacer este acompañamiento, darle voz a ellos, pero también escucharlos a ellos y ver que la universidad no se puede quedar alejada de este aspecto. Como los juristas somos muy estructurados, primero lo estructuraré en 9 cosas básicas que quiero decir y luego hablaré de la apartheid. Primero, esto de que el mundo de la universidad lo que tiene que bajar es del templo y empezar a vincularse con movimientos sociales y ver que una causa social es la causa palestina y ver que el derecho está para esto. Que el derecho no puede ser neutral y que el derecho tiene que estar al lado de las víctimas. Ya nos hemos cansado que el gobierno israelí utilice el derecho, que se apropie el derecho, que tenga el discurso del derecho, que empecemos a reivindicar el mundo de los derechos humanos desde el lado de las víctimas, que pierda esta neutralidad y empecemos a alegar que estas violaciones son violaciones de derecho y que hay unas determinadas obligaciones que los estados no están cumpliendo. La segunda, hemos estado hablando de contra el apartheid israelí. Me parece que tendríamos que cambiar el concepto y es contra el apartheid, contra el pueblo palestino. Porque quien está practicando el apartheid contra el pueblo palestino es Israel, pero existe el apartheid se mantiene no solo es gracias a Israel, sino es por la convivencia de todos los estados occidentales que no están haciendo nada para romperlo. Por tanto, cambiemos el nombre, es un apartheid contra el pueblo palestino y los responsables es el Estado de Israel, es la comunidad internacional cuando no está haciendo nada. Lo otro que decía es que soy jurista, por suerte no soy político y me alegro de no ser político porque cada vez que hay un discurso político nos está defraudando. Nos defraudan los políticos occidentales y, como decía antes, también nos están defraudando los políticos israelíes y los políticos palestinos. Entonces, lo que tendríamos que decir es los políticos occidentales cuando visiten el territorio no se queden solo en Jerusalén y en Tel Aviv, sino que vayan a visitar Ramallah, que vayan a visitar Hebrón y que hagan. ¿Por qué? Porque el planteamiento de las conferencias internacionales cambiarían completamente. Cuarto punto previo, se hablaba de la línea de pobreza. Empecemos a plantearnos que la línea de pobreza y que hay mucha gente que está viviendo por debajo de la línea de pobreza no solo es falta de alimentos, sino es negación de capacidades. Una persona que es pobre, que no tiene recursos, no solo se le niega la alimentación, sino se le niegan todas las capacidades posibles y es una negación sistemática de los derechos humanos. No solo es el derecho a la alimentación, y lo que está sufriendo el pueblo palestino no solo es, y en concreto, como se decía, la población que vive en Gaza, no solo es el derecho a poder alimentarse de forma correcta, sino se les niegan las capacidades básicas de cualquier ser humano. Tenemos que reivindicarlo a partir de esta vía. La sexta, también es lo que decía, de igual la línea de actuación ahora son los comités populares y la idea de Billing, lo que se inició en Billing, y empezar a ver que la resistencia es una necesidad, esta resistencia pacífica y un ejemplo de esta necesidad y que demos apoyo a estos comités populares y empecemos a trabajar en esta resistencia contra la ocupación y contra las violaciones de los derechos humanos. El paso siguiente sería de... Yo he venido a hablar de apartheid y os hablaré de apartheid, no preocuparos, pero se asocia mucho el apartheid al muro y se habla del muro del apartheid. Empecemos a ver que igual el apartheid, la barrera legal es mucho más dañosa que la barrera física. ¿Por qué? Porque el muro lo vemos y somos conscientes, la población es consciente que hay un muro de separación, pero el entramado legal que hay que discrimina de forma sistemática al pueblo palestino es un entramado legal que no es visible de cara a la opinión pública, pero es lo que rebaja en dignidad al pueblo palestino. Entonces, cuando hablemos del pueblo palestino, lo que tenemos que ver es el pueblo palestino que vive en Israel, el pueblo palestino que vive en Cisjordania, el pueblo palestino que vive en Gaza y los refugiados. Acostumbrados a olvidar a los refugiados que también están sufriendo esta situación. 2 puntos más para continuar, lo que se decía de las empresas multinacionales, pero lo que nos estamos dando cuenta es que las empresas multinacionales están instalando en el conflicto. El conflicto es un conflicto
agua es un conflicto de empresas multinacionales y lo que estamos viendo es que las empresas multinacionales están sacando provecho de este conflicto y en nuestros mercados están entrando productos que se están fabricando en las colonias y no nos estamos dando cuenta. Nosotros, por ejemplo, en cualquier supermercado encontramos ahora Brita, que nos lo venden como la gran maravilla para filtrar el agua, y es una explotación y unos productos que se están fabricando en los asentamientos que están en Cisjordania. Y luego, para un dato más por lo que decía Davud, es que muchos de los conflictos se ha exportado el modelo de Israel y Palestina. El Mossad está entrenando a todos los paramilitares que hay en América Latina. Por lo tanto, lo que nos estamos dando cuenta es que el entrenamiento que tienen el Mossad, los servicios de inteligencia israelíes, al mundo le sirve, aunque hagan un discurso de criticarlo, le sirve porque lo están exportando y nos damos cuenta que en Colombia los paramilitares están entrenados por el Mossad y se están vendiendo armas. Y este es otro tema que tenemos que tener muy presente. Nuestro gobierno está vendiendo armas al ejército israelí. Por tanto, empecemos a desmontar todos estos mitos y este buenismo que hay en las declaraciones políticas y vayamos a la esencia. Entonces, ¿la esencia cuál es? La esencia es que yo vengo del mundo del derecho. Del mundo del derecho decimos, bien, vamos a hacer un acompañamiento a intentar acabar con esta situación que sufre el pueblo palestino, como se ha relatado aquí desde hace muchos años, y utilicemos un arma que tenemos, un argumento que tenemos, que es el argumento jurídico. Entonces, siempre se habla, o últimamente se puso de moda hablar de apartheid contra el pueblo palestino, y está bien porque ocupa titulares y en los medios de comunicación es muy bonito, pero es un eslogan político. Nos empezamos a plantear, aparte de eslogan político, hay algo más detrás de esta situación de apartheid contra el pueblo palestino. Entonces empezamos a analizar de dónde surge este concepto y si este concepto es extrapolable a la situación que está viviendo hoy en día el pueblo palestino. La situación de apartheid es un concepto que se crea sobre todo destinado a la situación en Sudáfrica. Los negros en Sudáfrica vivían una discriminación clara, una situación de pantustinación, en que los tenían apartados, vivían en guetos, una minoría blanca lo que hacía es discriminarlos de forma sistemática. De forma progresiva, Naciones Unidas, por medio de denuncias internacionales, primero la Asamblea General y luego el Consejo de Seguridad, fueron criticando esta situación, esta discriminación sistemática, que es una negación de todos los derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Y empieza a preocuparse Naciones Unidas de esta situación porque ve que esta situación de apartheid son leyes políticas y prácticas. Una legislación que crea una situación de discriminación, una política estatal que crea esta situación de discriminación y una práctica que crea esta situación de discriminación. Analiza esta discriminación y ve que es de forma sistemática, realizada a gran escala, contra un grupo contra otro grupo e incitada desde el gobierno de un Estado. Lo que empieza a analizar es, crea un comité para que elabore un tratado internacional y vea si esto le puede dar un nombre. Y el nombre que le da dice, bien, esto es lo que siempre hemos conocido, lo que se empezó a conocer después de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó crimen de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad hay muchas variantes. Y una variante de crimen de lesa humanidad es el crimen de apartheid. Por lo tanto, empezamos a ver que en Sudáfrica hay un crimen de apartheid, en ese momento había un crimen de apartheid, y por tanto, lo que este crimen de apartheid no afecta solo a la población sudafricana, sino que afecta a toda la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados cuando en el interior de un Estado se está cometiendo de forma sistemática un crimen de apartheid y no se hace nada para evitarlo. Y se dice que este crimen de apartheid tiene dos características concretas. La primera es la imprescriptibilidad. No prescribe este crimen, por tanto, puede ser juzgado en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Esta es la primera. Y la segunda es que los crímenes no los cometen los Estados, los cometen personas. Empecemos a ver que cuando estamos hablando de que se está cometiendo un crimen de apartheid o un crimen de lesa humanidad contra el pueblo palestino, las personas que cometen o que ordenan la comisión de estos crímenes tienen nombres y apellidos. Por tanto, no vayamos siempre contra el Estado de Israel, sino vayamos contra personas dentro del Estado de Israel que están llevando unas políticas sistemáticas de discriminación, unas políticas sistemáticas de humillación, unas políticas sistemáticas de tortura
física, psicológica, de demolición de casas, y empecemos a ver que los instrumentos legales que tenemos son estos: buscar las responsabilidades de estas personas. Entonces, a partir de aquí, lo que empezamos a decir, bien, ya tenemos configurado lo que es el crimen de apartheid, cómo se produjo el crimen de apartheid en Sudáfrica. Veamos si este crimen de apartheid también se está produciendo contra el pueblo palestino. Ya nos encontramos que cuando ya empieza el gobierno de Israel a saber que se está argumentando, dice, bien, es que esto lo están utilizando nuestras técnicas. Nosotros nos basábamos siempre en el derecho para decir que el derecho internacional nos amparaba. ¿Qué hacen? Empiezan a acusar de hacer demagogia, de ser utópicos, de ser manipuladores. Decimos, bien, no, vamos a intentar votar estas discriminaciones y ver si realmente existe o no, pero no con nuestros argumentos, sino con argumentos que nos ofrecen instancias internacionales. Y es ahí cuando decimos, vamos a trabajar con datos objetivos, no vamos a trabajar con datos que... ¿Cuál es el problema? Que todos los que estamos aquí ya estamos convencidos. Todos los que estamos aquí ya nos hemos posicionado claramente en una parte del conflicto. Que no nos posicionemos en una parte del conflicto, cojamos el argumento de los derechos humanos. Y con el argumento de los derechos humanos, que sea este argumento que nos guíe y nos diga si hay o no hay apartheid. Y entonces busquemos el derecho para realizarlo. Y ahí lo que hacemos es utilizamos los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir utilizar mecanismos internacionales en materia de derechos humanos? Que los mecanismos internacionales son mecanismos que Israel ha aceptado. El juego del derecho internacional es un juego muy bonito, pero es un juego perverso. ¿Por qué? Porque si el derecho interno nos obliga a todos por igual, el derecho internacional solo obliga a aquellos estados que han aceptado los tratados internacionales. Entonces decimos, bien, vamos a analizar solo los tratados internacionales que Israel ha aceptado. No nos vamos a dedicar a los que no ha aceptado. ¿Por qué? Porque no podemos dedicarnos a estos tratados porque Israel no los ha aceptado y no podrá decir que viola un tratado que no ha aceptado, sino solo vayamos a analizar los que ha aceptado.